Esto me pasó una madrugada que me mandaron por una pareja para llevarla al hospital. El muchacho que llamó a la base pidió que llegara rápido, pero no quiso explicar bien qué pasaba. Solo dio la dirección, dijo el hospital al que iban y repitió varias veces que no podían esperar. Cuando llegué a la casa, los vi en la banqueta. Él la traía agarrada de los brazos, pegado a ella, cuidando que no se fuera hacia la calle. La muchacha estaba descalza, con el cabello revuelto y la cabeza agachada. Al acercarme con el taxi, levantó la cara hacia el parabrisas. El muchacho abrió la puerta trasera y me pidió que arrancara en cuanto la sentara. Le dije que si estaba muy grave llamara a una ambulancia, pero respondió que ya lo habían intentado y que no podían quedarse ahí. Ella no quería entrar al carro. Cuando por fin se sentó, se quedó pegada a la puerta derecha, con las manos cerradas sobre las piernas. Salí hacia el hospital por la avenida principal. Le pregunté al muchacho qué había pasado porque necesitaba saber si había tomado algo, si se había golpeado o si tenía alguna enfermedad. Él tardó en contestar. Me dijo que estaban con unos amigos, que todo empezó como juego y que luego ella se puso así. La muchacha iba mirando el espejo retrovisor. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos seguían ahí. A las pocas cuadras, ella preguntó si yo era creyente. El muchacho le apretó la muñeca y le pidió que aguantara hasta llegar. Yo seguí manejando y no le contesté. Luego ella preguntó por la cruz que yo traía colgada en el espejo. Era una cruz pequeña que mi mamá me había dado para el taxi. Le insistí al muchacho en que me dijera qué había pasado. Él respiró fuerte y me contó que estaban viendo una película de terror en casa de unos amigos. Al terminar, alguien sacó una ouija. Se pusieron a jugar por burla. Ella fue la que más se rió y la que empezó a retar lo que estuviera ahí. Me dijo que al principio todos se estaban riendo. Después la tabla empezó a marcar respuestas que solo algunos entendieron. Una amiga quiso dejar el juego, pero la muchacha se burló y preguntó en voz alta si de verdad había alguien con ellos. Después de eso se quedó seria, tiró la pieza al piso y empezó a hablarle a una esquina del cuarto. Él no quiso contarme más. Ella empezó a mover los dedos sobre el asiento, como si estuviera tocando algo que no traía en las manos. El muchacho quiso detenerla y ella volteó hacia él con una tranquilidad muy fea. Le dijo que él también había puesto los dedos. Pasamos por una calle con más luz y ella empezó a respirar fuerte. Él le hablaba por su nombre y le decía que ya iban cerca. Ella seguía mirando la cruz del espejo. El muchacho empezó a pedirle perdón. Le decía que todos estaban jugando y que nadie sabía que iba a pasar eso. Ella le respondió que él sí había movido la pieza. Él me miró por el espejo con una cara que no se me olvida. Yo ya no pregunté más porque cada respuesta hacía que el viaje se sintiera peor. Faltaban pocos minutos para llegar cuando ella se inclinó entre los asientos. El muchacho la jaló para sentarla bien, pero alcanzó a acercarse lo suficiente para hablarme casi junto al oído. Me preguntó si mi mamá todavía prendía veladoras por mí cuando yo salía de noche. Seguí manejando sin contestar. Mi mamá sí hacía eso, pero no era algo que yo platicara con pasajeros. La muchacha empezó a tallarse los dedos contra la puerta. El muchacho la sujetó de los hombros y le pidió que se calmara. Ella se rió muy bajito y empezó a decir palabras que no entendí bien. Tuve que orillarme frente a una farmacia cerrada porque atrás ya no podían controlarse. Prendí las intermitentes y le dije que si seguía así iba a llamar una patrulla o una ambulancia. El muchacho me enseñó la mano marcada y me pidió que siguiera porque el hospital ya quedaba cerca. Ella se acomodó otra vez en el asiento y volvió a mirar el espejo como si nada hubiera pasado. Arranqué de nuevo. El muchacho se quedó con la mano lastimada pegada al pecho. Ella empezó a hablar más bajo, mirando hacia la ventana. Decía que en el hospital no la iban a dejar entrar. Cuando llegamos a urgencias, me metí hasta donde dejan bajar gente. El muchacho salió primero y abrió la puerta de ella. La muchacha ya estaba tranquila. Se arregló el cabello con las manos y le preguntó por qué estaban en un taxi. Él se quedó viéndola, sin saber qué hacer. Ella vio la sangre en la mano de él y luego volteó hacia mí por el espejo. Le dije al muchacho que la metiera al hospital. Él la tomó del brazo y logró bajarla. Antes de entrar, ella miró hacia el taxi y dijo que mi mamá rezaba bonito. Yo no le respondí. Solo esperé a que cruzaran la puerta. El muchacho regresó a pagarme. Traía billetes doblados en la bolsa y ni revisó el cambio. Me pidió que me fuera y que no aceptara llamadas de esa casa si volvían a pedir taxi. Revisé el asiento trasero antes de irme.
Encontré una ficha redonda atorada junto a la puerta, con una letra marcada. La empujé con una servilleta y la metí en una bolsa donde guardaba recibos. Pensé en tirarla ahí mismo, pero sentí que no debía dejarla en el hospital. Regresé a la base y dije lo menos posible. La muchacha de radio me preguntó si la pareja había llegado bien. Le dije que sí, que los dejé en urgencias. Ella comentó que cuando el muchacho llamó se escuchaba una mujer riéndose al fondo. También me dijo que él había pedido mi unidad, no la más cercana. Terminé el turno antes de tiempo. Limpié el asiento trasero, las manijas y el vidrio de la puerta derecha. La ficha se quedó en la guantera, dentro de la bolsa de recibos. No sé qué pasó con esa pareja. No sé si la muchacha estaba enferma o si algo se le metió por andar moviendo esa tabla. Esto fue lo que viví en el kilómetro 31, cuando iba a recoger a una persona. Esa noche ya estaba por terminar mi turno. La base me pasó un último servicio. La persona ya había mandado ubicación, y según la muchacha que estaba contestando, pagaba completo porque no quería quedarse esperando mucho tiempo. Abrí la ruta en el celular y vi que el camino más corto me mandaba por el kilómetro 31. Me quedé viendo la pantalla porque no era un tramo que me gustara tomar a esa hora. Cualquiera que maneja de noche sabe lo que se cuenta de ese lugar. En las bases, esas cosas se mencionan rápido, casi siempre cuando un compañero llega con la cara seria, o cuando alguien dice que por ahí se le apagó el radio, que vio a una persona donde no había nada cerca, o que sintió que la carretera se le hizo más larga de lo normal. Revisé la ruta alterna, pero me aumentaba demasiado el tiempo. El cliente ya estaba esperando. Todo parecía bien hasta que pasé el letrero del kilómetro 31. Avancé unos metros y se apagó. Alcancé a hacerlo hacia la orilla con el impulso que traía, aunque no quedó metido por completo porque ahí casi no hay espacio. Una parte del taxi quedó muy cerca del carril, y eso fue lo primero que me preocupó, porque a esa hora cualquier carro que venga rápido puede aparecer encima sin darte tiempo. Intenté prenderlo varias veces, pero el tablero apenas se encendía y luego se quedaba muerto. Me quedé sentado un rato, escuchando la carretera antes de bajarme, porque no quería abrir la puerta sin saber si venía algún tráiler. Agarré el celular para avisar a la base, pero la llamada se cortaba antes de entrar. También intenté mandar mensaje diciendo que el taxi se había apagado y que necesitaba apoyo, aunque tampoco salió. Me bajé con cuidado para revisar lo básico. Abrí el cofre y alumbré con la lámpara del celular. Revisé lo que pude y todo se veía bien. Eso fue lo que más me molestó al principio. Si algo se rompe, por lo menos uno entiende. Mientras estaba frente al cofre, escuché a lo lejos algo que parecía una voz. No fue claro, por eso no quiero decir que escuché una palabra completa. Sonó como alguien llamando desde lejos, pero la carretera estaba vacía y no había casa cerca. Me quedé parado unos segundos, alumbrando hacia los lados, tratando de ubicar de dónde venía. No vi a nadie alrededor. Cerré el cofre y regresé al taxi porque no me gustó estar afuera en un lugar donde no podía ver más allá de unos metros. Me senté otra vez, puse los seguros. Todavía pensaba que lo más urgente era mover el carro antes de que alguien me pegara por atrás. Intenté llamar a la base otra vez, pero siguió igual. La pantalla del celular marcaba poca señal y el GPS seguía con la ruta abierta, aunque ya no me servía de nada. Me faltaba llegar por el cliente, pero con el carro así era imposible seguir. Pensé en caminar unos metros para buscar señal, pero cada vez que miraba hacia la carretera se me quitaban las ganas. Pasaron varios minutos sin que cruzara ningún carro. Eso también se me hizo raro, porque, aunque era tarde, no era una brecha perdida. En carretera siempre termina pasando alguien. Me quedé unos minutos más tratando de prender el taxi. En uno de esos intentos, el tablero encendió apenas y la radio soltó estática. Alcancé a oír una voz entre el ruido, pero no entendí si venía de una estación o de otra cosa. Apagué la llave porque no quería forzar la batería. Me quedé viendo el parabrisas, con el celular alumbrando el interior, y fue cuando vi unas luces muy lejos. Al principio sentí alivio. Pensé que venía un carro y que por fin podría pedir ayuda, o al menos hacerme visible. Las luces estaban bajas, como faros, y parecían venir hacia mí. Me preparé para bajar la ventana y levantar la mano, pero pasó demasiado tiempo y no se acercaron. Seguían en el mismo punto, como si el carro estuviera detenido más adelante. No supe si era la neblina, una curva o algún reflejo. Después escuché algo en la parte trasera del taxi. Fue un toque en la lámina, no muy fuerte, pero lo suficiente para escuchar. Volteé al retrovisor y no vi a nadie. Pensé que podía ser una piedra que había brincado,
una rama seca o el mismo carro asentándose por estar mal orillado. Luego se volvió a escuchar, ahora más cerca de la cajuela, y esta vez no me animé a abrir la puerta. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En algún momento escuché pasos sobre la grava del lado derecho. Me quedé con la mano sobre la llave, sin voltear demasiado porque no quería ver que estaba afuera. Los pasos llegaron hasta la altura del pasajero y se detuvieron. Una voz de mujer se escuchó desde afuera. Preguntó si la podía llevar. Yo no quise contestar. Me quedé mirando al frente, apretando la llave con los dedos, esperando que aquello se fuera. Yo solo sé que estaba dentro del taxi, con el carro apagado, en el kilómetro 31, y una voz me pidió que la llevara. Cuando por fin giré la llave otra vez, el tablero prendió completo. Esperé unos segundos porque pensé que se iba a apagar como antes, pero se mantuvo encendido. Le di marcha y el motor arrancó normal. Metí velocidad y me incorporé con cuidado porque una parte de mí todavía esperaba que apareciera un carro de la nada. Manejé hasta encontrar una zona con más luz y señal, y desde ahí llamé a la base. La muchacha me contestó molesta porque llevaban rato tratando de localizarme. Le dije que el carro se me había apagado, que no había señal para llamar o mandar. Ella me preguntó si estaba bien porque sonaba nervioso. Yo le dije que sí, aunque no era cierto del todo. Regresé a la base y revisamos el carro. Un compañero abrió el cofre, movió las terminales, revisó fusibles y me pidió que lo prendiera varias veces. El taxi arrancó en cada intento. Al día siguiente lo llevé con un mecánico porque yo necesitaba una razón. Le revisaron batería, alternador y marcha. Me dijo que podía haber sido falso contacto, pero no encontró nada concreto. Lo único que puedo decir es que después de esa noche dejé de pelearme con mi instinto. Si el GPS me manda por el kilómetro 31, rechazo la carrera y ya. Esa madrugada venía de regreso a mi casa, ya sin pasaje. Había terminado el turno más tarde de lo normal y tomé el camino que uso cuando quiero llegar rápido. Antes de entrar a la carretera compré un café en una gasolinera, pero ni me lo terminé. Traía sueño y solo quería guardar el carro. El animal apareció unos minutos después. Estaba parado a media carretera, grande, oscuro, con las patas abiertas como si no pensara moverse. Frené con tiempo y le eché las luces. Pensé que era un perro de rancho o algún animal perdido, pero se quedó viendo de frente al taxi. Toqué el claxon una vez y se hizo hacia la orilla. Pasé despacio para no pegarle. Al quedar junto a mi puerta, el animal giró la cabeza y me siguió con la mirada. Traía los ojos brillosos por las luces del carro. No hice nada, solo seguí manejando. En carretera se ven animales de noche y uno aprende a no confiarse. Más adelante lo volví a ver. Estaba junto a un letrero, del mismo lado por donde yo iba. Bajé la velocidad porque no recordaba haberlo visto correr ni cruzar. Se me hizo raro, pero seguí. Le subí un poco al radio para quitarme la idea de la cabeza, aunque casi luego lo apagué porque empecé a escuchar raspones en la parte de abajo del carro. Pensé que había arrastrado una rama. Me orillé un poco, sin bajarme, y alumbré por el espejo. No vi nada atorado. Cuando volví a avanzar, el animal ya estaba unos metros adelante, parado cerca de la línea blanca. Esta vez me acerqué más despacio. No se movió hasta que el taxi estuvo encima. Caminó hacia la orilla y dejó pasar el carro. Le grité desde adentro que se quitara, como uno le grita a un perro cuando se atraviesa. En cuanto dije eso, el animal volteó hacia la ventana y enseñó los dientes. No ladró. Solo abrió el hocico y me miró. Subí el vidrio completo y seguí manejando sin voltear. Después de unos minutos sentí un golpe en la parte trasera. Pensé que había pasado por un bache, aunque yo conozco ese camino y ahí no hay uno tan marcado. Miré el espejo y vi al animal corriendo detrás del taxi. No iba pegado a la defensa, pero venía ahí, sobre mi carril, como si no le costara trabajo alcanzarme. Apreté el acelerador. El carro respondió bien, pero el animal no se quedó atrás tan rápido como debía. Lo veía por el retrovisor. A ratos desaparecía por la oscuridad y luego volvía a aparecer con los ojos reflejando las luces rojas. Yo iba diciendo groserías solo, con las manos apretadas al volante, cuidando no salirme del camino. Llegué a una parte donde hay una curva antes de entrar a la zona con más casas. Ahí lo perdí de vista. Bajé tantito la velocidad porque ya iba demasiado rápido y porque faltaban topes más adelante.
Cuando pasé la curva, el animal estaba otra vez en la carretera. Ya no venía detrás. Estaba adelante, sentado, esperando. Frené fuerte. El café se me tiró en el portavasos y el celular cayó al piso del copiloto. El animal se quedó sentado con la cabeza un poco levantada. Yo no quise tocar el claxon. Me quedé esperando a que se moviera. Pasaron varios segundos y empezó a caminar hacia el taxi, despacio y directo hacia mi puerta. Metí reversa sin pensar mucho. El carro avanzó hacia atrás unos metros y el animal se detuvo. Luego se hizo a un lado y se metió entre unas sombras junto al camino. En cuanto dejó libre el carril, aceleré. No vi hacia dónde se fue. Solo manejé hasta llegar a la avenida con luz. Cuando entré a mi colonia, pensé que ya había terminado. Me estacioné afuera de mi casa porque no quise abrir la cochera. Apagué el carro y me quedé sentado un momento. El silencio dentro del taxi se sentía raro después de venir manejando con tanta tensión. Agarré el celular del piso, las llaves y el dinero del turno. Antes de bajarme escuché algo junto a la puerta del copiloto. Fue como uñas contra la lámina. Me quedé sentado, viendo hacia el frente. El sonido volvió, ahora más cerca de la salpicadera. Prendí el carro otra vez y eché las luces hacia la calle. No vi al animal. Me bajé rápido y entré a la casa sin revisar nada. Mi esposa estaba despierta porque nuestro perro llevaba rato llorando en la cocina. Me preguntó por qué había llegado tan tarde. Le dije que había tenido un problema en el camino y que mañana le contaba. Cerré bien la puerta, revisé la chapa y dejé las llaves sobre la mesa. Esa noche casi no dormí. Al otro día salí temprano para limpiar el taxi antes de irme a trabajar. En la puerta del copiloto había marcas largas, como raspones hechos con uñas. También encontré tierra pegada cerca de la llanta trasera. Me quedé viendo eso un rato, tratando de convencerme de que algo había brincado del camino y pegó en el carro, pero no me cuadraba por dónde estaban las marcas. Mientras estaba revisando la puerta, vi a un señor parado enfrente de la casa. Estaba del otro lado de la calle, junto a un poste. Traía sombrero, camisa vieja y una bolsa de mandado en una mano. Me estaba mirando fijo. Pensé que buscaba una dirección, así que le pregunté si necesitaba algo. El señor cruzó despacio y se acercó al taxi. Se fue directo a la puerta del copiloto y pasó los dedos por las marcas. Tenía la mano derecha vendada con un trapo. Me preguntó si el carro era mío. Le dije que sí. Me respondió que debía manejar con más respeto en la noche. Le pregunté si nos conocíamos. El señor miró hacia la ventana del taxi y repitió las mismas palabras que yo le había gritado al animal en la carretera. Las dijo igual, con mi misma grosería, como si hubiera estado junto al carro cuando lo hice. Me quedé callado. El señor bajó la mirada hacia mi perro, que estaba detrás de la puerta de la casa. El perro estaba callado y pegado al vidrio, con la cola entre las patas. El señor le hizo una seña con los dedos y el perro se metió corriendo hacia la cocina. Después me dijo que no volviera a pasar por ese camino después de medianoche. Yo le pregunté quién era. El señor se acomodó el sombrero y me dijo que no preguntara cosas que después iba a querer olvidar. Se fue caminando hacia la esquina. No lo vi subirse a ningún carro ni entrar a ninguna casa. Solo dio vuelta y ya no lo encontré cuando me asomé. Ese día llegué tarde a la base. Un compañero vio las marcas en la puerta y me preguntó si había atropellado algo. Le conté una parte, no todo. Solo le dije que un animal se me atravesó varias veces en la carretera y que al otro día un señor fue a reclamarme. Mi compañero se quedó serio y me preguntó si el señor traía la mano vendada. Le dije que sí. Él bajó la voz y me contó que por ese camino varios choferes habían visto animales grandes de madrugada. A uno se le atravesó un perro flaco, a otro un chivo, a otro algo que parecía coyote. Todos decían que al día siguiente alguien aparecía cerca de su casa o de su trabajo, como si viniera a cobrarles haber pasado por ahí. No quise seguir preguntando. Trabajé ese día como pude, pero evité cualquier servicio que me sacara por esa carretera. En la tarde llevé el taxi a que le pulieran la puerta. Las marcas bajaron un poco, pero no se quitaron completas. El muchacho del taller me preguntó si me había pegado una rama. Le dije que sí porque era más fácil. El señor volvió a aparecer 2 noches después. Yo estaba saliendo de mi casa para iniciar el turno. Lo vi al final de la calle, parado bajo el mismo poste. Esta vez no cruzó. Solo levantó la mano vendada y me señaló el taxi.
Me metí de nuevo a la casa y llamé a la base para decir que no iba a trabajar esa noche. Después de eso cambié mi ruta. Doy la vuelta por la avenida grande aunque gaste más gasolina. A veces los clientes se molestan porque tardo más, pero prefiero eso. Hay caminos donde uno no debe entrar cansado, solo y creyendo que todo lo que se atraviesa es un animal.